Bueno, el día de hoy voy a estar hablando de la función exponencial. ¿Qué es la función exponencial? Se denomina de la siguiente forma. F, en función de x, es igual a al poder de x. Entonces, dos componentes que tenemos acá. La base, vemos el exponente. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta sobre los valores que se pueden ingresar en esas dos variables. Primero tenemos que A debe ser mayor que 0. A tiene que ser mayor a 0. Tampoco A no puede ser igual a 1. Ya les voy a explicar por qué. Y lo otro es que X tiene que pertenecer a los números reales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la función no puede ser negativa y no puede ser igual a 1? Bueno, les voy a explicar eso. Primero que todo, A no puede ser igual a 1 porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos la siguiente función. 1 al poder de x. ¿Qué pasa? Cuando nosotros graficamos esa función, nosotros vamos a tener que x, perdón, que va a ser una línea recta. Porque no importa qué número le demos 1, siempre nos va a dar 1. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el valor de 1 acá en el eje Y, y eso va a ser igual a esto. Va a ser una línea recta. Por ende, no es exponencial. Es una función lineal, pero de todas formas, pues está yendo en una línea recta y no está subiendo ni bajando, se queda en el mismo valor, entonces no va a ser exponencial. ¿Y por qué no puede ser negativo? Por la siguiente razón. Digamos que yo tengo el... Y ojo, que recuerden que cuando nosotros estamos ingresando valores, los estamos ingresando de la siguiente forma, en paréntesis. Porque decir esto, digamos que tenemos 2 de base y tenemos 2 a la x y menos 2 a la x. Esto no es lo mismo, porque ¿qué pasa? Acá, uy, se me cayó el marcador. Acá la base es 2 y acá la base es menos 2. Todo este número es la base. Acá es 2 nada más. Porque miren lo que pasa. Si nosotros cogemos, por ejemplo, 2 a la 2, pongamos el signo acá al lado. Entonces tenemos 2 a la 2. Eso va a ser igual a 4. Pero tenemos el signo al lado. Porque 2 a la 2 es positivo. Pero si tenemos este signo al lado, inmediatamente se vuelve negativo. Se vuelve menos 4. Pero ¿qué pasa con el paréntesis? Que cuando lo tengo en paréntesis tengo menos 2 al cuadrado. ¿Y qué pasa? Menos 2 por menos 2 va a ser 4. Acá nosotros estamos diciendo primero 2 a la menos 2, perdón, 2 a la 2 va a ser igual a 4. Pero como tenemos el signo acá al lado, automáticamente se vuelve negativo. Pero aquí, cuando tenemos este menos 2 y lo subimos al cuadrado, eso va a dar positivo. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo tengo un número negativo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero encontrar cuál va a ser el punto de Y, no sé, digamos que yo tengo eh, yo tengo menos 9. Y en algún punto de la gráfica yo voy a subir menos 9 a un medio. Entonces menos 9 a un medio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Según la regla de los exponentes y raíces, cuando nosotros subimos un número a una fracción,
se va a expresar de la siguiente forma. Si yo tengo x a la 1/2, ¿eso que nos va a dar? Eso va a ser una raíz, en la cual 1 va a ser el exponente de x y 2 va a ser el índice de la raíz. Entonces va a ser igual a x a la 1 y va a ser raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros subimos este menos 9 a esto, nos va a dar menos la raíz cuadrada de menos 9. ¿Y cuál es el problema aquí? Este número de acá no es real, porque no existe, ¿sí? No podemos tener dos números que al multiplicarnos nos den menos 9. No existe. Por eso es que la base no puede ser negativa. ¿Listo? Entonces, ahora entrarnos un poco más en el tema. Vamos a hablar primero de cómo encontrar el intercepto en Y. Primero que todo, antes de que vayamos al tema de graficar, hay que tener en cuenta una cosa. Si A es mayor que 0, entonces ¿qué va a pasar? La función se va a expresar de la siguiente forma. Se va a expresar así. Pero si A es mayor que 0, pero menor que 1, ¿qué es lo que pasa? Va a ir bajando, va a ir descendiendo. ¿Por qué pasa eso? Pues ya les voy a explicar. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, primero vamos a hacerlo con un número que sea mayor a 0. Entonces vamos a hacerlo con 2 a la x. Entonces voy a decir yo que función f de x va a ser igual a 2 a la x. Entonces yo quiero graficar esta función. Vamos a primero definir el intercepto en y. Entonces, ¿qué habíamos hablado en las clases pasadas? Que cuando estamos hablando del intercepto de y, estamos diciendo que x va a ser igual a 0. Entonces tenemos que igualar esto a 0. Entonces nos va a quedar como 2 a la 0. Y según las leyes de los exponentes y raíces, cualquier número subido a la 0 va a ser igual a 1. Entonces tenemos que es igual a 1. Entonces sabemos que el intercepto en y va a ser por aquí. Voy a poner que esto va a ser 1. Entonces ahora yo qué voy a hacer. Vamos a hacer una tabla de valores para que se entienda mejor. ¿Listo? Entonces, pues yo podría decir más o menos que esto va a ser por ahí, va a ser esto así, que va a ir subiendo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más específico. Entonces, voy a poner una gráfica acá, voy a tratar de hacerlo con una regla para que tal vez se entienda un poco mejor. Entonces vamos a ir eliminando esto, vamos a armar más espacio para poder armar nuestra gráfica. Entonces, vamos a hacer los ejes de y y los ejes de x. Entonces vamos a hacer entonces ahí tengo mi primer eje. Acá tengo mi segundo eje. Ahí me quedó un poquito chueco, pero ahí se entiende la idea. Entonces tenemos el eje de y y el eje de x. Y entonces nosotros queremos graficar la función f de x va a ser igual a 2 a la x. Entonces vamos a hacer eso. Entonces primero tenemos 2 a la 0, que habíamos dicho que vamos a enumerarlo también. Entonces 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Entonces acá necesitaremos más valores, entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Voy a ponerlo hasta 11. Entonces, primero vamos a poner acá la tabla de valores x y la tabla de valores y. Entonces, primero tenemos que x va a ser igual a 0.
habíamos definido que eso va a ser igual a 1. Entonces x va a ser 0 acá y 1 va a ser esto. Vamos a ponerlo aquí. Luego después tenemos que x va a ser igual a 1, entonces 2 a la 1 va a ser 2. Entonces vamos a poner 2, eso debería ser por acá. Entonces y va a ser igual a 2 y esto va a ser igual a 1. Por aquí. Luego después tenemos que x va a ser igual a 2, 2 a la 2, eso va a ser 4. Vamos a ir aumentando la tabla de valores, entonces 4. Entonces tenemos 2 en x acá, y esto va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces va a estar por acá. Entonces luego después vamos a poner 3. Esto va a ser 2 a la 3, eso es igual a 8. Entonces vamos a ponerlo 1, 2, 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces eso sería más o menos por aquí. Y ahí nos podemos ir haciendo una idea. Dense cuenta, como no es una línea recta, sino que va creciendo. Entonces, más o menos quedaría de la siguiente forma. No va a ser exacto, pero ahí se pueden ir haciendo una idea de cómo va creciendo. ¿Listo? Entonces esa sería la función 2 a la x. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos como base un número que es decimal, que es mayor que 0, pero es menor que 1? Entonces, les voy a ir mostrando. Nosotros tenemos un número decimal y lo vamos a ir subiendo en valores. Entonces, voy a tener la calculadora acá al lado para ir haciendo. Entonces, digamos que yo tengo la función f de x va a ser igual a, yo no sé, 0,5 a la x. Entonces, ¿qué pasa? Pues primero vamos a tener que 0,5 a la 0 va a ser igual a 1. Entonces ahí tenemos, vamos a poner los valores acá. Entonces sabemos que cuando x sea igual a 0, esto va a ser igual a 1. Pero ahora miren lo que pasa. 0.5 subido a la 1, eso es igual a 0.5. Entonces miren lo que ha pasado. Pasó de 1 a 0.5. Entonces yo vuelvo a hacerlo 0.5 al cuadrado. Eso va a ser igual a 0.25. Y los valores van a ir disminuyendo. ¿Sí? Ahora, esto no nos va a dar un número negativo, pero va a seguir bajando, bajando y se va a volver un número más y más y más y más y más pequeño. Entonces los valores van a ir bajando. Por eso es que cuando nosotros manejamos un número decimal o una fracción, también podría ser, entonces podría también decirse que esto va a ser igual a esto, los valores van a ir bajando. Entonces, cuando a, recuerden, a, que va a ser la base, sea mayor que 0 y menor que 1, entonces la gráfica va a ir descendiendo. ¿Listo? Y cuando a sea mayor que 0, perdón, mayor que 1, porque tiene que ser mayor que 1, entonces va a ir en crecimiento. O sea, va a ir creciendo. Ahí no se puede entender muy bien, pero más o menos ahí nos hacemos la idea. Entonces, ahora hay que explicar otro término y es el intercepto en Y, porque se preguntarán, ¿qué pasa con el intercepto en Y? Pues hay un problema, y es que esta función tiene una curva asintótica al eje de Y. Creo que lo estoy diciendo bien. Asintótica. Sí, no, es asinótica. Es asinótica al eje de Y. Porque miren lo que pasa. Si nosotros tratáramos de igualar Y a 0, ¿qué pasa? Voy a decir yo que tengo la función que estábamos tratando anteriormente, 2 a la x. Y nosotros queremos igualar eso a 0. Entonces, un tema que habíamos tratado es el siguiente, que es, ponemos logaritmo, entonces vamos a poner logaritmo de base 2, que me dé 0, va a ser igual a x. ¿Y qué pasa cuando yo voy a la calculadora? Yo voy a hacer eso. Entonces, voy a la calculadora, pongo logaritmo de 2 que me dé 0. ¿Qué pasa? Hay un error matemático. Primero me cercioro que la calculadora sí se pueda ver. Entonces ahí debería enfocarse. Pero me parece que hay un error matemático.
porque ese valor no es real, ¿sí? Porque no hay ningún número que al tú subirlo a x te igual a 0, ¿sí? Ningún número que tú al subirlo te dé igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Tanto para negativo como positivo, la curva cuando decimos que es asinótica, hacemos referencia a que la curva va a acercarse indefinidamente al eje de x, pero el valor de y va a ser muy pequeño. Entonces va a acercarse indefinidamente. Eso es lo que significa. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me la dejan saber en comentarios o se pueden contactar conmigo. Les deseo suerte a todos para el examen de mañana. Voy a estar subiendo más videos en temas matemáticos, ya sea extra como trigonometría o cosas así, para que queden algunas cosas claras para seguir este canal como recurso de tutoría y cualquier cosa me dejan saber.